Bueno, pues ya estamos en otro programa más de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Hoy es 23 de septiembre de 2020. Alejandro Meléndez desde la Ciudad de México. Mi querido Jorge Meléndez, ¿cómo estás allá en Atlisco, Puebla? Bien, hoy porque no llovió y acá, acuérdense que cuando llueve se pone la cosa terrible. Y también porque la fumigada que le dieron a la casa el fin de semana, Pues ya estamos sin tantos hormigas, arañas y demás. ¿Hasta cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Pero está todo dado. Qué bueno. Qué bueno, pues bueno, también hoy nuestra querida Karina todavía no ha podido estar con nosotros. Esperemos que ya para la próxima semana se reintegre este espacio. También pues se va a cambiar de día. Eso nos está comentando mi querido Eric Mesa. Se va a cambiar de día el programa de entrevistas a fotógrafos para el jueves, ¿verdad, Eric? Sí, va a ser el jueves. Es jueves. Jueves será ahora, o sea que el día de mañana tendremos el programa de Fotoreporteros MX con entrevistas a fotógrafos y ya será todos los jueves, porque los viernes pues nos ha salido trabajo a Eric y a mí, entonces pues bueno, claro. Los viernes ya estamos ahí metidos en otras cuestiones. Oye, mi querido Jorge Meléndez, pues los de Frena ya tomaron ahora sí el Zócalo, imágenes en Twitter, pues, ya están en el Zócalo. Pero creo que no los quería dejar llegar, ¿verdad? La policía les obstaculizaba el paso, ¿o no? Pues más bien lo que pasa es que cuando quisieron pasar estaba la marcha de las mujeres y lo que hizo la policía fue hacer un cerco para que no fuera a haber un enfrentamiento entre estos de Frena y las mujeres. Por cierto, nos están comentando que se escucha mal, mi querido Eric Mesa. No sé si ahí tenemos. Se repite el audio sobre lo que se está diciendo, dicen. ¿Ya quedó? Perfecto, ya estamos ahí, ya quedó muy bien. Bueno, entonces, los policías trataron de que no hubiera un enfrentamiento, nada más. Así no es. le impedir el paso al Zócalo. Así es, y bueno, pues ya llegaron al Zócalo, ya están ahí. Como siempre en redes sociales ha sido muy polémico porque pues les han sacado los videos de cuando llegan sus empleados y empleadas domésticas cargándole todas las cosas a estos señores, pues que tienen dinero y pues los llevan, que las casas de campaña siguen vacías. Entonces, bueno, pues también ha habido Oye, pero que algunos vivillos llegaron y se llevaron las casas de campaña de pues estos cuates, ¿no? Ajá, algunos con se sus llevaron colchones recién comprados, Sí, porque pues no estaban habitando ahí y pues bueno, también ha habido pues acoso de estos señores a la gente, a la prensa, porque según los reportes dicen que hay más prensa que manifestantes, entonces pues estos ya se pusieron a la defensiva. Arturo Cano, Arturo Cano fue también ahí a darse una vuelta, al señor Gilberto Lozano lo tienen resguardado y pues bueno, dicen que también no dejan que se le acerquen a Gilberto, lo tienen ahí en resguardo y también que pues bueno, los rezos son constantes, que a veces llega y pues, la gente se la pasa rezando ahí en el campamento. ¿Tú cómo ves todo esto, mi querido Jorge Meléndez? Bueno, yo entrevisté en la mañana para la educación al maestro Álvaro Delgado y dice él que este movimiento es más hígado que ideas y que bueno, pues sí puede estar subvencionado, que el señor Gilberto Lozano pues ha estado metido siempre, bueno, fue oficial mayor en el gobierno de Vicente Fox, ha estado ligado a FEMSA, a la que produce este refresco negro que el maestro
Nicolás Guillén llamaba las aguas negras del imperialismo. Ha estado ligado a la cervecería Cuauhtémoc, ha estado ligado a Soriana y lo descalificó el señor Luis Vingas, que es el dueño de Soriana, porque al principio decía que estaba ahí. En fin, y ese es un tipo bastante, ¿cómo diría yo? Pues bastante broncudo. Y le dijo en una entrevista que pude escuchar, curiosamente, porque en ese momento estaba puesta en esa estación el automóvil en el que iba, y le dijo al señor Carlos Loret de Mola el día de antier que iban a traer 40,000 personas y que 10 millones de mexicanos pedían ya la renuncia de López Obrador y que ellos iban a estar ahí hasta el final. Y le preguntaba a Loret muy amablemente, sin cuestionarlo, nada, una serie de cosas, y daba cifras pues descomunales, porque yo creo que ni en el plantón de López Obrador del 2006, al principio había tanta gente como él dice que tiene. Claro. Y bueno, está pidiendo la renuncia, algo insólito. Es como si yo le dijera al propio Loret que renunciara a XW, pues no tengo yo por qué decir si renuncia o no renuncia ahí o en otros lados. Y bueno, se ve que está muy imbuido de un espíritu rijoso, que piensa que tiene la verdad. Y es curioso porque lo mismo, estas señoras tienen una Virgen de Guadalupe muy grande y están rezando todos los días. Hay otros señores que entrevistaron por ahí, el propio Loret y en el Universal, en donde yo leí esas entrevistas, y ahí tengo los nombres, y hablaban de que México ya es Venezuela, que las cosas están terribles y que el señor López Obrador nos va a llevar al comunismo. ¿De dónde sacan esos puntos de vista? Pues solamente de alguien que no tiene una idea precisa de lo que pasa en el mundo, y luego pues hacen su plantón, dejan sus carpas, se van a dormir a los hoteles cercanos, y ahora si las dejan ahí en el Zócalo, pues se las van a robar, porque también hay otros sectores que están ahí con tiempo atrás. A mí me parece una excelente medida que los hayan dejado llegar al Zócalo, pero que sí, pues haya policía para que evite que pueda haber un enfrentamiento entre los diversos grupos de manifestantes que están en la Plaza de la Constitución y que están pidiendo diversas demandas, tanto de las madres que piden aparición de sus hijos y demás, a maestros y de muchas colonias, porque hay que recordar también que por ahí hay algunos manifestantes de colonias de la Ciudad de México, no exactamente en la plancha del Zócalo, pero sí en las puertas de la entrada de la Ciudad de México. A mí me ha tocado verlos porque he ido por ahí, pidiendo diferentes cuestiones, desde que la reconstrucción no ha sido como ellos esperaban, hasta agua para Iztapalapa y hasta terrenos para construir, etcétera, etcétera. O sea, vivimos un gobierno en donde hay una manifestación muy amplia de todas las cosas, y por eso dice muy bien el maestro Alberto Asís Nasif en un artículo de ayer en el Universal, que pues eso de que no hay libertad de expresión, como llaman los 650, pues no es tan correcto, que tienen razón en otros planteamientos, en estar en contra de las mañaneras, en decir que el señor López Obrador descalifica a medios y a personas y demás.
Por cierto, ayer en El País viene una investigación sobre el espionaje en el gobierno de la Ciudad de México en la época de Miguel Ángel Mancera, espionaje que coordinaba, y ya se sabía, el señor Héctor Serrano, que era secretario general de gobierno. Y encontraron en la calle de Márquez Sterling, número 15, toda una serie de cámaras y archivos, a pesar de que ya se habían llevado muchas otras. Pero a donde quiero llegar no es exactamente a eso. Sí, por cierto, en esto dice la Fiscalía de la Ciudad de México ya indaga la red de espionaje de Mancera, declaran 30 personas y se analizan equipos. Esto lo dio a conocer persona que está a cargo de comunicación, Ulises, ¿qué es Ulises? Ulises Lara, Ulises Lara López, Fiscalía General de la Ciudad de México. Pero a donde iba es que el señor Héctor Serrano, con dos miembros del CISEN, un señor de apellido Caballero y otro de apellido Cosío, son accionistas del periódico Contrarréplica. Así es. ¿No? O sea que este periódico es financiado por los dineros del gobierno de la Ciudad de México antiguo y con lo que todavía tenían. Entonces, ojo, Contrarréplica, que además se distribuye en varios estados cercanos a la Ciudad de México. Cuando uno se en Puebla, hay espectaculares que dicen compra Contrarréplica. Llegas tú a los pocos puestos de periódicos que hay en Puebla o en Atlisco, no conocen el periódico, pero ahí están los espectaculares. Entonces, Héctor Serrano y estos personajes del CISEN son accionistas de Contrarréplica, lo cual pues habría que protestar los periodistas que no se formen este tipo de cuestiones para cuestiones unilaterales y facciosas. Y además hay que, yo me pregunto, en un comentario que hago para el viernes en Radio Educación, yo me pregunto, ¿dejarán seguir publicando como articulista en el Universal al señor Héctor Serrano? Porque no hay que olvidarse que tiene más de medio año o un año como articulista semanal el señor Héctor Serrano. Bueno, a un señor que está metido en el espionaje, que tiene relaciones con el CISEN, etcétera, etcétera, ¿cómo puede ser articulista de un periódico como el Universal? Esas son las preguntas que yo hago. No hay las contestaciones las tienen que dar quienes invitaron a este señor a ser articulista sabiendo de su mala fama, porque acabo de leer un artículo de el señor Roberto Rock y dice que los hermanos Serna, muy ligados a Miguel Ángel Mancera, y es un artículo ya de tiempo atrás, hicieron un desastre en la central de abastos, a donde tú vas, una corrupción desmesurada, y hoy el señor Luis Serna, en el propio Universal, sale como gastaba como 25 millones de pesos de una tarjeta de una empresa que se llama Cosmos, con K. ¿Sí? ¿Quién maneja esa empresa? No me puedo meter a ver quién la maneja. Y la esposa de este señor Luis Serna obtuvo en 4 años propiedades inmuebles en la Ciudad de México por 40 millones de pesos. O sea, toda una mafia, la de Miguel Ángel Mancera, que es senador, pues no lo pueden meter al bote, y el señor Serrano, que es diputado, y no hay que olvidar, ya para finalizar, que el señor Serrano con Mauricio Toledo, que es muy conocido nuestro, Alejandro, porque fue delegado en Coyoacán, y es conocido como el Tomate desde la Facultad de Ciencias Políticas, y es un tipo que ha hecho negocios con
muchas personas se afiliaron al PT y estaba feliz Gerardo Fernández Noroña que se pasaran al PT Héctor Serrano y el Tomate para poder él ser el presidente de la Junta de la Cámara de Diputados. Digo, bueno, pues, ¿cómo el señor Fernández Noroña, que la otra vez fue agarrado a huevazos en un mitin, yo lo cual repruebo que sea quien sea, es un mitin, hay que respetarlo, aunque el señor que se pare arriba diga que es partidario de Adolfo Hitler? Yo creo que hay que utilizar la tesis volteriana. Yo defenderé hasta la muerte tu derecho a decir lo que tú pienses, ¿no? Aunque esté en contra de ello. Pero también hay que saber con quién se junta uno para hacer alianzas políticas o alianzas periodísticas. Y aquí tenemos este escándalo que no solamente es el espionaje de Mancera, como tú señalas, que ya Ulises Lara, que es el vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, está investigando, según él, sino otros lados ya también dicen aguas con estos señores, Mancera, Serrano, Toledo y demás, y de repente un partido que se dice de izquierda, el PT, que ese sí apoya al hijo de Kim Il-sung, al nieto de Kim Il-sung de Corea del Norte, y que va todos los años el señor Alberto Anaya al cumpleaños del nieto de Kim Il-sung, ya ni sé cómo se llama podrito vaciado, se dicen de izquierda, pues reciben ahí a una serie de ampones por querer tener una posición en la Cámara de Diputados. Pues todo está muy revuelto en este México actual. Así es, y bueno, pues ahora en las cifras del coronavirus, México suma 310,000 casos de COVID y 74,000 muertes. Esto es la última cifra que nos arroja esta conferencia de la tarde que tenemos con Gatell. Van a organizar también en otras cosas. Van a encabezar Gerardo Villamil y Gabriela Bar, que tiene una mesa organizada por Twitter México, entendiendo la comunicación. Va a estar nuestra querida amiga Rosana Reguillo. Hay que ver qué dicen en toda esta pelea que ha habido por Twitter y que todavía no se ha definido, y que, por cierto, en la mañanera López Obrador pidió a San Juana Martínez pues ya destrabar este conflicto y que se siente a dialogar. Entonces pues ya López Obrador le está pidiendo, dijo que no se ha reunido con ella desde hace mucho, pero pues que pide que ya lleguen a un diálogo para destrabar esto. La señora San Juana dice que ella ha tratado de ir a todo, pero que hay mano oscura de los telefonistas, de los que no se quieren ir de la agencia. Y bueno, pues el sindicato dice que pues se han parado de las mesas de discusión y que no han querido dialogar. Entonces, bueno, pues ojalá que ya esto tan siquiera alerte a la gente del consejo, que pues tiene también que ayudar a que se destrabe esto. Sí, es importantísima esta situación, porque ya basta de que esta señora alegue que hay mano negra de aquí, que mano oscura de allá, mano peluda. Ya solamente le falta para que sea radionovela. Había una radionovela que se llamaba La Mano Peluda. Entonces creo que San Juan Martínez la escuchó y entonces la está sacando ahora a colación. Pero bueno, ya dejaré mis comentarios para más adelante, porque ya está con nosotros la famosísima y queridísima Azul. Azul, ¿cómo estás, Azul? Buenas noches. Muy bien. Qué bueno. ¿Qué nos traes esta semana? Cuéntanos en el espacio de Azul. También son libros muy cortitos,
Y Ajá. este libro me gustó mucho, como dije en la cápsula, porque creo que todos hemos estado en esta situación y a veces se complica esa situación y a veces terminamos en problemas. Bueno, pues si Ay, quieres la pasamos para que escuchen lo que dices y ya regresamos contigo. Perfecto. dale, Ahí, mi querido Eric Mesa, echémosla a andar. Hola a toda la audiencia de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Les pido una disculpa por no haber participado el miércoles pasado. No me dio tiempo de preparar mi cápsula. Pero bueno, ya estamos aquí y bienvenidos a la sexta cápsula del Espacio de Azul. Hoy hablaremos del libro Toto y el Secreto, de Tony Moreno e ilustrado por Paulina Suárez. Este libro es de Phantom, la editorial es Phantom, y es para niños y niñas de 3 años en adelante. Toto es una buena amiga, eso está claro, pero cuando Marcelo le cuenta un secreto, Toto tiene que luchar con todas sus fuerzas para que no se le escape sin querer. ¿Toto habrá contado el secreto? ¿Qué pasará con la historia? ¿Cómo podemos arreglarlo? Voy a leer unas páginas para que sepan más sobre el libro. A Toto le gusta ir al colegio en camión. Siempre se sienta junto a su amigo Marcelo y no paran de hablar hasta llegar a la escuela. Una mañana en el camión, Marcelo le contó un secreto. «Soy novio de Annie», le dijo. Toto, sorprendida, preguntó. «¿Annie?» «Sí, no le digas a nadie». Al bajar del camión, Toto se fue con sus amigas. El secreto no se estuvo quieto en todo el día. Cuando acompañó a Luisa al baño, se le quiso salir, pero logró cerrar la boca. «Puf, lo atrapé», pensó con orgullo. Cuando estaba con sus amigas viendo las formas de las nubes, volvió a aparecer, pero logró cerrar la boca. «Puf, lo atrapé otra vez». Bueno, este libro me gustó mucho por las ilustraciones y la historia porque creo que todos hemos pasado por esta situación. Y bueno, gracias por verme y nos vemos en la próxima cápsula del Espacio de Azul. Bye. Bueno, pues ya regresamos después de esta cápsula. Ahora sí, querida Azul, platícanos. Ahí vimos a tu papá salir corriendo del cuadro. Platícanos. Bueno, antes de todo, les quería hacer una pregunta. Si Ajá. ustedes han contado algún secreto. Sí, muchos. Sobre sí. todo, lo que sí no hacemos muy seguido es contárselos a tu abuelo, porque tu abuelo no puede guardar secretos. Entonces, al contrario, si queremos que se sepa algo, cuéntale rápido a tu abuelo y vas a ver que rápido ese secreto se va a contar, porque es malísimo para guardar secretos. Pero sí hemos contado muchos secretos. ¿Tú? Yo también he contado muchos secretos. Ah, pues te parece a tu abuelo, qué bueno. Pero bueno, ¿qué lección nos dejas acá, querida Azul, después de leer a Toto? Bueno, es que, a mí ese libro me gustó mucho por las ilustraciones y la historia, pero también me gustó mucho porque, pues, como que varias personas nos cuentan secretos, pero a veces son secretos muy pesados y no se están quietos así en todo el día, como dice Toto, y a veces como que reflexionamos y así de, sí, yo he estado en esa situación. Pero también quería decirles que ese libro lo pueden encontrar en el sótano, que se me olvidó decir en la cápsula, y muchos libros de los que voy a presentar, mi mamá me los compró en la librería de la UAM Xochimilco. Qué bien. Entonces, bueno, ahí me compraron varios libros y más adelante les enseñaré más libros que me compraron ahí. Perfectísimo. Pues Azul. qué bueno que en una librería
de una universidad y tan importante como la Xochimilco vendan libros para niños y para adolescentes, porque eso hace que los papás que van o los alumnos que ya son grandes, pues los alumnos les compren a sus hermanos o a sus sobrinos, ¿no? O los papás a sus hijos y demás. Y es la manera de encaminar a la gente a la lectura, que uno le dé libros y le diga, bueno, léelo y dime qué te pareció, qué te gustó, qué está mal y demás. Y también es la manera de discutir algunas cosas, no solamente los secretos, sino cosas de la vida. Qué bueno, te felicito, Azul. Gracias. Y bueno, Azul, pues nos vemos la próxima semana con otra cápsula más del espacio de Azul. Y bueno, pues ya descansa. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Azul. Bye. Besos. Saludos a tus papás. Ahí nos está poniendo algo Eric, nada más que no veo absolutamente nada, no se ve nada. 3:30, no. Se ve como fuera de foco, mi querido Eric. A ver, ahí ya abre mejor el micrófono. 3 minutos. No te escuchamos. 3 minutos para Samantha. Para Amaranta. Sí. Sí. Pues muchas gracias, Azul. Hasta la próxima semana. Azul, y saludos a Lucía y a Mauri. Sí, ahorita les que vimos salir corriendo ya Mauri. Sí. Estaba viendo la cápsula y salió corriendo como Pues muy bien, te agradecemos mucho, Azul. Gracias. De 8 días. Oye, pues tenemos 2 minutitos nada más, mi querido Jorge, porque ya va a entrar también Amaranta. Y bueno, entre las noticias que teníamos también, el gobierno de México denuncia a 70 funcionarios por evasión de impuestos. Hoy también estuvo la representante del SAT, para Raquel Buenrostro, para hablar sobre esta situación. Pues parece que también ya irán sobre ellos en esta investigación, y entonces pues sigue todo esto. Y bueno, pues la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, compareció hoy. Bueno, estaba hasta hace algunos minutos compareciendo por el informe de Andrés Manuel López Obrador. Dice: libertad de expresión es un camino de ida y de vuelta. Sí, dijo durante esa comparecencia esta secretaria, y también, bueno, habló del caso Ayotzinapa, que pues siguen dando pie a estas investigaciones. Esperemos que pues logremos saber qué está pasando ahí, ¿no, mi querido Jorge? Sí, y decían que en estos días nos iban a informar, y el señor Alejandro Encinas, que tiene esa encomienda, yo espero que pues avancen en las investigaciones, porque ya ves que uno de los que están implicados en eso, el señor Tomás Herón de Lucio, se decía que estaba en Canadá, y luego dicen ahora que está en Israel, y nosotros no tenemos un tratado de extradición de Israel a México o viceversa. Entonces pues va a estar re difícil traer a este señor Tomás Herón de Lucio. Sí. Y bueno, en Israel además las cosas están siempre mal, ¿no? Por todos los ataques que hay contra los palestinos, por las represalias y por todas estas cosas, y porque le siguen quitando tierra a los palestinos, y Israel se sigue apropiando de parte del territorio de los palestinos, y nadie los frena porque pues los apoya Estados Unidos. Entonces las cosas están ahí muy mal. Entonces esperemos que los próximos que estén metidos en este asunto pues sí los agarren y sí los metan al bote, como el famoso Mochomo, que ya está en el altiplano, y otros de los capos que participaron en esa operación, incluidos algunos militares, que se ha insistido
que estuvieron innodados en este asunto de los muchachos de los 43. Así es, pero bueno, ya tenemos a Amaranta Sáez. Amaranta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Bien ustedes? También, buenas noches, qué gusto ya de tenerte por estos rumbos. ¿Qué tenemos esta semana, mi querida Amaranta? Pues, ¿qué crees? Que me eché toda la primera temporada de Cobra Kai. Muy buena, atendiendo a tus peticiones de la semana pasada. Yo apenas en el cuarto o quinto capítulo. ¿Cuántos son? No sé cuántos eran. Según yo, la primera temporada son como 10, ¿no? Más o menos. 10, y luego ya el otro es de como de 13, una cosa así. Pues, según yo nada más vi la primera, no estoy segura, pero toda la semana me pasé viendo eso, precisamente tratando de cachar cómo están manejando el tema del ciberacoso, ¿no? Claro. El cyberbullying en inglés. Y sí noté varias cositas ahí que están interesantes, que incluso creo que con toda la producción podría tener algunos comentarios. Primero tenemos que saber, bueno, qué es el bullying, ¿no? O sea, ¿y de dónde viene el bullying? El bullying está definido como un acoso, es un acoso ya sea verbal o físico, durante un tiempo prolongado hacia una persona específica por un grupo de individuos. Y tiene que ver con bases psicológicas, obviamente, que provienen desde el hogar, ¿no? Yo la teoría que planteo cuando veo este tipo de situaciones es que obviamente en una situación de ciberacoso estamos trasladando como sociedad nuestras formas de relacionarnos entre unos y otros, ¿no? Cuando hablamos de un caso de bullying, un caso de acoso, lo que está tratando de hacer una persona es sobreponer su estatus de poder a través de la humillación de otro, ¿no? Es una cuestión de dominación, de una cuestión de jerarquía que se da en muchas situaciones de la vida. No lo voy a hablar obviamente desde la parte psicológica, porque no soy psicóloga y no me quiero meter el pie en la boca, pero si lo vemos en una forma más digital, le decimos nosotros ciberbullying a las cuestiones del bullying escolar. Es más o menos como lo conocemos y es como lo trata, por ejemplo, la serie de Cobra Kai, ¿no? En el momento en el que exponen a una persona, ya sea atacándola por sus atributos físicos, por alguna cosa que hizo, por algún rumor, por algo que se pusieron de acuerdo las amiguitas a las que no les cae bien y entonces la atacan de esa forma. Pero nosotros podemos ver el bullying en muchísimos otros aspectos y más el ciberacoso, ¿no? El cyberbullying. Lo podemos ver hacia personajes públicos. Por ejemplo, los medios de comunicación tienen un afán así específico de publicar los llamados packs, ¿no? Las fotografías íntimas de personajes públicos, ¿no? Principalmente de actrices. Le pasó ya a Amy, ¿cómo se llama esta niña? Anne Hathaway, Emma Watson, le pasó a montones de personas. Esa es una especie de acoso virtual. Esa es una forma de acoso virtual, es una forma en la que los hostigadores podrían estar amedrentando a una persona a través de, por ejemplo, la difusión de información confidencial o privada. Lo que está muy chistoso es que cuando lo vemos en medios nacionales e internacionales en su sección de espectáculos, donde se atreven todavía a subir la galería completa. Creo que hubo un caso apenas del Capitán América, ¿cómo se llama? Sí, no recuerdo cómo se llama ese actor, ¿no? Pero que hace Capitán América en Avengers. Exactamente, justo la semana pasada lo mismo, ¿no? Que se filtran sus fotografías íntimas. Y cuando lo vemos a través de medios digitales y cuando la gente lo normaliza, ya no es ciberbullying. Ya resulta que nada más es, ¿no? La nota del día porque apareció esta información, pero sí debería estar considerado entre hostigamiento, aunque venga de parte de medios, de portales digitales, de noticias, de chismes, de lo que sea. Entonces tenemos una normalización de la violencia que se traslada también al mundo digital. Y ese es más o menos al punto al que iba, ¿no? Que no se queda en el tú a tú o en la cuestión escolar, no es una cuestión académica, ¿no? O que solamente llega a suceder en ámbitos escolares, ¿no? Que digamos entre
adolescentes y preadolescentes, o incluso niños, ¿no? Yo digo, cuando tienes 10 años y también tienes una situación parecida, pues eres un niño, a final de cuentas. Entonces, el tratamiento que hacen en la serie me parece interesante, pero también me parece corto. Porque si estás exponiendo un tema semejante en una producción que sí está dirigido obviamente para los millennials que tienen nostalgia por las producciones de los años 80, porque ese es realmente el público al que va dirigido una producción como esta, casi todas las que son retros, pues van pensando en la nostalgia, ¿no? En los papás y no en los niños. Sí, escucha. Se queda muy corto, se queda otra vez normalizado al grado de que no se hace nada al respecto. Simplemente se plantea como una forma de ataque que ya está definida como un sistema de opresión hacia un individuo por, otra vez, elementos o actores de mayor poder, ¿no? La niña fresa o la niña popular que ataca a la niña que no le parece popular a través de un aspecto o un atributo físico y además sin ninguna motivación. Y no trasciende. Eso es lo que a mí me pareció preocupante del tratamiento del tema, porque no trasciende. O sea, la niña va y llora y se mete a hacer karate, o sea, lo resuelve ella sola, ¿no? Sí, Esa es la moraleja. O sea, pues se aguanta, mijita, porque el mundo está muy feo, ¿no? Y pues ya ni modo. No sé si ustedes lo hayan visto de otra manera, pero a mí me dejó un poco preocupada el tratamiento del tema. Sí. Sí, pues más bien, yo coincido contigo. Yo coincido contigo porque la chavita que está bastante llena de peso, que es a la que acosan al principio, se mete al karate. Ya no vi más adelante si le sirve el karate o no, pero en efecto, tú tienes razón, en lugar de pues, la escuela, los padres, la sociedad, defender a alguien pues que está así, y hay gente que está así y no puede bajar de peso aunque se meta a 80 dietas. Nosotros tenemos ahí en Tecualiapan una vecina pobre que desde muy pequeña estaba muy llena de kilos y se ha metido a dieta y no puede porque hay constituciones que no pueden adelgazar lo que quisieran. Entonces pues, hay que respetarlas, hay que alentarlas a que hagan otras cosas y demás, pero en efecto todo se queda en el plano individual. Y no hay que olvidar que la sociedad estadounidense pues, es muy individualista. O sea, si tú no resuelves el problema, pues la sociedad no te ayuda. Y yo creo que es grave. Yo creo que todos los ciudadanos debemos ayudar, en lugar de mofarnos de el que está mal de una pierna, el que está excedido de peso, el que pues tiene cierto retraso. A veces nos convertimos en los verdugos de esa persona, ¿no? Burlándonos de ella, en lugar de decir, oye, pues vamos a tratar de apoyar a esta muchacha, este muchacho por tales o cuales características. Yo coincido contigo en eso. Esto no solamente es una labor familiar, social, sino incluso, yo diría, gubernamental. No sé qué diga Alejandro. Sí, yo como que también lo que vi es esta vieja usanza que nos tocó a nosotros también en los 80s, de la moraleja de, bueno, si te molestan, métete al karate y métete a no sé qué, porque tienes que defender tú solo, ¿no? Entonces como que era esta parte que nosotros sufrimos y que estaba mal, porque pues la sociedad ya avanzó, ya está en otro momento y deberían de plantearlo de otra forma, pero sí yo vi como que regresaron a esta también forma nostálgica de, pues así a nosotros nos tocó que te agarrabas a golpes y lo resolvías a golpes porque no había de otra, ¿no? Entonces sí, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Se me hace como penoso, sobre todo porque ya son dos generaciones muy distintas y supuestamente tendríamos que haber avanzado a ver que lo que nosotros tuvimos que lidiar en la secundaria, en la primaria y eso, pues no nos llevó a ninguna forma buena para
para superar todo esto, y al contrario, hay gente que sí quedó muy lastimada de esa época y que pues le arrojó otro tipo de problemas, y también ver la parte del suicidio, ¿no? O sea, la mayoría de la gente, de los jóvenes en esta época, también el suicidio ha aumentado muchísimo, ¿no? Entonces, pues es incentivar un poco, es que es el primer paso para que luego llegue a suceder pues el suicidio, y sobre todo porque pues en la vida real pues no es que te metes el karate y resuelvas todo metiéndote el karate. Precisamente, te digo que siento que el planteamiento se queda corto y no los puedes spoilear para la gente que no lo ha visto, pero Sí. hay de repente hay una situación que se sale de las manos tratando de resolverlo de esa forma. Sí creo que hacen un esfuerzo en contraponer el pensamiento de los adultos contra el de los jóvenes, ¿no? Hay un personaje en particular que siempre está muy atento en decirle, oye, pueden haber más de dos géneros, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, de las personas cisgénero o los pansexuales, etcétera, como las definiciones que se están abriendo en cuestiones culturales ahora. Que explica esas cosas, ¿no? Como de, oye, no puedes agredir a una persona nada más porque quieres, ¿no? O sea, ya no estás en los 80, también agarra el rollo. Claro. Y sí lo van planteando de una forma muy sutil, o no muy sutil, más bien muy enfocado en un solo personaje, que a lo mejor sí el resto de las personas que están ahí y han sufrido bullying, o sea, me refiero como los estudiantes de karate, también deberían tener en una parte ese tipo de conciencia de que es parte de sus generaciones. Pero parece que no, pareciera que es tan fácil convencer a las personas de elegir el camino violento para resolver los problemas o para defenderse, para lo que sea, que termina siendo una línea demasiado delgada. Y sí es problemático porque en la vida real, pues es en serio que no podemos agarrarnos a fregadazos, porque sí, de hecho las personas que tienen un alto grado en un arte marcial son consideradas arma blanca. Si ellos atacan a una persona en la calle por cuestiones civiles, pueden ser demandados y pueden cumplir condena por haber atacado a esta persona, son considerados arma blanca. O sea, en la vida real eso no pasa, o sea, no se puede armar un San Quintín en una escuela sin que haya unas repercusiones suficientemente fuertes para que se tomen medidas. Entonces, la alusión a la violencia como método de poder y como método de resolución de cosas, a mí se me hace que ya está muy obsoleto, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en cuál es la línea de la serie y entiendo los patrones y la vi completa, o sea, no es que esté mala, está buena, sí. Pero pues mejor que no la vean chavitos menos de 18 años, ¿no? O sea, la verdad, ¿no? Yo lo estaba viendo, ¿qué fue? Creo que fue este documental de Netflix que se llama Social Dilemma. Que dicen que es bastante bueno, yo no lo he visto. Está muy bueno, digo, como hay que desconfiar de las redes sociales y de las fake news y de todo lo que nos aparece, también tenemos que desconfiar de las producciones que hace Netflix o a cualquier otra persona, ¿no? O sea, porque si está en un tema muy conspiranoico, que seguramente tiene mucha razón, pero tendremos que ponernos a investigar quién es cada uno de los personajes que salieron ahí para estar seguros de que sí fueron esas personas y que saben que es un poco más importante. A mí se me hace también, o sea, lo sentí como un poquito guiado hacia el tema de las elecciones, por lo que estábamos platicando precisamente el miércoles pasado, ¿no? De la intervención de las redes sociales en las tendencias electorales en este tipo de procesos. Lo sentí un poco por ahí, pero dicen algo que está bastante interesante, que tiene que ver con esta forma de relacionarnos a nivel digital. Lo que ya se me olvidó. Por esa traducción. Se ve súper bueno en este momento. La mosca te buscó. Sí. Un mosquete como que, adiós a la idea súper importante que tenía. Ahorita regresa. Bueno, está muy interesante ese documental y nos plantea un mundo en el que estamos viviendo manipulados 100% a través de las redes sociales. Cosa que sabemos que existe, ¿no? Pero tiene que ver, o sea, en alguna forma nosotros participamos en la creación de esos contenidos también. Y es lo mismo que estoy planteando con este tema del ciberbullying, ¿no? O sea, el bullying solamente es un traslado digital hacia las formas de acosar y de humillar personas para sentirnos superiores. Y eso tiene que ver más con el tejido social y con la estructura cultural que nosotros tenemos y que llevamos desde casa,
desde casa y desde atrás de la casa, ¿no? O sea, desde nosotros como país, Estados Unidos como país es uno de los más violentos, ¿no? Los niños tienen problemas de violencia a muy corta edad. Entonces, trasladarlo hacia la parte del ciberbullying, pues es un escaparate para atormentar a cualquier persona de una forma tan rápida que se vuelve peligroso. Chequé algunos datos de la Organización Mundial de la Salud para ver cómo había incrementado las tasas de suicidio. Sí. Y vámonos rapidito para no entrar en otros detalles, pero según la OMS, cerca de 800,000 personas se suicidan al año. Con cada suicidio hay al menos otras 4 tentativas de suicidio. En la población general, una persona que intentó suicidarse probablemente lo logre, ¿no?, en un futuro. Y lo que está interesante es que el suicidio sería la tercera causa de muerte en jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. Estamos hablando de esta población no solamente vulnerable a la presión social, ¿no? A la integración a los grupos a los que deberían pertenecer, a la escuela, a los grupos de amigos, etcétera, sino que además tenemos esta tendencia de normalizar ser crueles con los demás, ¿no? Con bromas, con chistes. Yo veo a los comediantes, por lo menos a los mexicanos, que ahora que, bueno, la mayoría ya sacó su podcast y su programa de YouTube y un montón de cosas porque no pueden hacer stand-up por la pandemia, y entonces lo que tienen que hacer es estarse disculpando una y otra vez de las cosas que están diciendo a lo largo de su conversación en el podcast, ¿no? Si hacen chistes racistas, si hacen chistes sobre homosexuales, si hacen chistes sobre tal, o sea, porque lo que decíamos la vez pasada, no es como que seamos así y así nos vamos a quedar, vamos aprendiendo y vamos construyendo las ideas que tenemos de por sí. Pero cuesta un montón de trabajo trasladarlo al lado digital. Si se hace positivo, tenemos movimientos que están muy padres. Si se hace negativo, entonces tenemos pues estas tasas tan altas de jóvenes que están pensando o están haciendo algo para tomar su vida, ¿no? Entonces es un tema que está muy complicado. Yo creo que ni siquiera vamos a abarcar como todo en esta sesión. Sí, sí. Pero, porque me gustaría trabajar más con algunas cifras que son lo que nos va a asustar a todos, porque sí está cañón. Échalas de ahí, sí. Muy bien. Y yo, regresando a esto de Cobra Kai, veo también este autoritarismo, ¿no? Que tú al sensei o profesor o gurú o como lo quieras decir, pues lo tienes que obedecer ciegamente y no le puedes decir, oiga, no, oiga, sí, oiga, ¿no? Es decir, esta forma de trato que sí, en efecto, también se da en Oriente. Hace algunos días alguien me decía, es que los chinos pasan una serie de jovencitos como de entre 5 y 8 años con unas pelotas y hacen un juego maravilloso, pero todo parece como muy militar, muy de robots, muy de juegos casi mecanizados, como si el individuo tuviera que hacer exactamente lo que le dicen para poder salir adelante. Y entiendo esto a raíz de que un amigo que regresó de China decía, bueno, pues ahí compras desde el boleto del metro hasta el del metrobús, hasta los tamales por tu celular. Entonces llega un grado de mecanización también que el individuo se va anulando a sí mismo, ¿no? Por una supuesta rapidez y efectividad de ciertas cosas. Yo creo que está bien, yo no me opongo a que tú pudieras, o que en México pudiéramos llegar a hacer eso, ¿no? Que yo no tuviera que ir a la central de autobuses y desde mi celular hacerlo. Pero eso es una cosa, y otra es que todos estemos de acuerdo con lo que dice un cuate, llámese Sensei, o llámese el secretario general del Partido Comunista Chino, o llámese como se llame, ¿no? Ya es llegar a la uniformidad, y por tanto, por eso las manifestaciones en Hong Kong
están tan encendidas porque les quieren quitar la libertad de expresión, de discrepar de ciertas medidas que toman los gobernantes. Yo creo que los gobernantes tampoco pueden tomar medidas tan autoritarias en muchos casos. No sé lo que piensas tú. No, pero por supuesto, digo, ya depende del modelo de gobierno que estemos manejando, ¿no? Luego ya no sabemos si estamos en izquierda, en derecha o en medio centro. A los izquierdistas le dicen comunistas sin alguna razón. O sea, hay muchas cosas que como población nosotros no podemos ni saber ni controlar. Lo que sí podemos experimentar nosotros como usuarios es lo lejos que puede llegar un mensaje o lo fuerte que puede manipular a la población o a las masas un mensaje o una figura, ¿no? O sea, estamos hablando de que Kanye West estaba proponiéndose para presidente de Estados Unidos, ¿no? O sea, ya raperos, ya diciendo ya todos vamos para acá, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver con el apoyo de las masas. Entonces, volviendo un poco al tema del ciberbullying, lo peligroso es eso. Hablemos de, no sé, de la última persona. Hubo un video viral de un señor que no se quería poner el cubrebocas en un centro comercial. Le pusieron sí. Lord es mi cuerpo, ¿no? Porque si a mí me vale, es mi cuerpo. Y se puso súper loco y no se quiso poner el cubrebocas, entonces salió. Y el señor entonces hizo otro video. Y en ese otro video estaba diciendo, bueno, una sarta de locuras para empezar, pero sí estaba acusando que a los 20 minutos de que salió una nota en el lugar donde él vive, quién sabe dónde era, salió una nota y entonces la gente como que lo identificó y lo empezó a atacar por medio de redes sociales, ¿no? Y ahí te atacan, o sea, en la página del periódico donde se subió la nota, buscan tu Facebook, buscan tu Twitter, buscan tu Instagram y empiezan a mandar amenazas de muerte y sé dónde vives y eso pasa. O sea, yo soy nobody, yo soy absolutamente nadie y me ha pasado, ¿no? De gente que jura que sabe dónde estás y que te está siguiendo y te están escribiendo todo el tiempo, acosándote para generar esa sensación de pánico y de hacerte chiquito para que ellos se hagan grandes. Y lo complicado está en que es de forma anónima. O sea, a final de cuentas, ni la persona te conoce y tú puedes ser Pepe 120 calcetín blanco. O sea, ¿quién es esa persona? ¿Sabes? Y esta falta de regulación, como lo hemos dicho 1000 veces, también promueve que los haters, las personas que atacan estén protegidos de alguna manera a través de esa libre expresión o de ese anonimato a través de las redes sociales, sin saber cuáles pueden ser las consecuencias de no es tu comentario, son los miles de comentarios que se van a enviar a la persona porque hizo lo que quiso, ¿no? Por ejemplo, esta niña Bárbara de Regil, que cada semana saca una locura y cada semana la tunden en redes sociales. Tienen que generar sistemas de defensa y de identidad y de terapia para poder sobrellevar eso, porque no es como que a la gente no le importe, ¿no? O sea, ya hay, por ejemplo, políticos que en algún momento me tocó entrevistarlos en campaña en 2018, que me decían, yo ya no leo los comentarios, no saldría de mi casa, o sea, si me pongo a leer los comentarios, qué miedo, ¿no? Qué miedo. Y el problema es que es sistemático. O sea, es sistemático. Nosotros creemos que tenemos el derecho de soltar todo el veneno que tenemos en contra de una persona porque no nos pareció lo que hizo. A veces es justificado, a veces sí es un abuso de poder que está denunciado, a veces sí tiene una rabia que viene más en la víscera social. Pero otras veces de verdad es una persona que es nadie, como este pobre señor del supermercado o del centro comercial. Es nadie, o sea, es nadie, realmente no representa a nadie más que a su familia y él mismo, ¿no? O sea, no habría por qué hacer una campaña de odio en su contra solamente porque tenemos el poder de hacerlo. Entonces, imagínense eso en chavitos de 14 años que no saben ni quiénes son. O sea, ahí es donde viene lo complicado. Sí, y por eso es importante que sí dejar fuera sobre todo los menores de edad de las redes sociales, porque también, digo, nosotros lo vivimos con el ataque de Notimex, pues ya que empezamos a hacer todo el conteo de quién eran las cuentas y cómo están articuladas, todo, pues resultó siempre el profesor Memelowski y Mafafa Musguito 3, y, o sea, pues es gente que finalmente es lo que tú dices, o sea, que inventaron las cuentas, y que en realidad no son personas reales, sino son
cosas dirigidas para esto, para intimidarte y para que finalmente tengas un problema psicológico porque están acose y acose y acose, y tú cuando lo denuncias, pues nadie sabe ni quién es, ¿no? Entonces, que también sí hemos hecho esto más grande porque en Facebook como que se controla más la cuestión de las identidades, pero en Twitter pues sí, era lo que antes se llamaban los huevos, ahora ya estos huevos que pues, antes no tenían identidad, pues ya ahora ya les pusieron fotos y todo, pero de todas maneras siguen siendo, pues, la red social en realidad no sabe quién es, ¿no? Sí, precisamente puede ser cualquier persona, ¿no? Sí, es complicado, es complicado y además es un reflejo de lo que somos. Yo siempre lo he dicho, las redes sociales es un reflejo de lo que somos, de lo que tú te rodeas, lo que tú consumes es lo que estás, voy a sonar como seguidora de Paulo Coelho, pero es lo que estás atrayendo, o sea, pero en robótica, ¿no? O sea, pero en robótica, o sea, sí son los algoritmos que van leyendo lo que consumes y a lo que le das like y lo que no te gusta y lo que pasas y lo que te quedas 5 minutos viendo, o sea, el video, la foto, a quién sigues. Todo eso se refleja en lo que aparece en tu muro, en las personas que te recomiendan, en todo este rollo, ¿no? El documental no es lo que iba a decir hace rato, es otra cosa, pero pues bueno. Recomendaban incluso en el documental de Social Dilemma que para poder ser un poco menos programados por lo que estamos consumiendo a través de redes sociales, quisiéramos ciertas acciones, como por ejemplo desactivar las notificaciones de redes sociales y las sugerencias de videos que continúan, porque eso va seleccionado por un algoritmo que identifica los videos que son similares a lo que tú estás consumiendo. Entonces de repente llega un momento, y ellos lo decían, ¿no? ¿Tú crees que hay un grupo de personas que piensan que la Tierra es plana solo porque sí? Claro que no, ellos dijeron, la Tierra es plana, googlearon, la Tierra es plana, y les salieron 50 referencias de que la Tierra es plana, y se empezaron a llenar de información de que la Tierra es plana, y entonces en el celular ya tienes el anuncio de la convención de terraplanistas de no sé dónde, y entonces dicen, ¡ay, es real! La Tierra es plana, ¿no? O sea, tiene ese poder, es increíble, pero tiene ese poder porque la gente no está informada de cómo funciona y cuáles son los objetivos de las redes sociales y de todos estos nodos de información que estamos construyendo día a día. Así es. Oye, pues nuevamente nos dejas de verdad muy pensativos, porque es lo que tenemos que hacer para resolver tantos dilemas que tenemos ahora, en la medida que, ya se había dicho, en la medida que la civilización avanza, pues hay más problemas porque se da cuenta uno de muchas cosas que antes le parecían comunes y corrientes, ¿no? Y que son además complejas, desde cómo prender un foco, ¿no? Entonces, qué bueno que nos dejas estas reflexiones para que todos entremos a ver cómo resolvemos problemas que tenemos ahora enfrente, desde los suicidios hasta esta guerra monumental que hay a veces en contra de alguien sin mucho sentido. Por lo menos a mí lo que y a ver si la próxima semana podemos seguir con esta parte de las cifras, que es importante, y bueno, también veremos esta telenovela que sigue de TikTok, que cada semana siempre es que ya lo harán, que no, que ya fueron con los jueces, que ya regresaron, que entonces sí ha sido telenovela esto de TikTok, ¿no? Sí, lo retomamos la próxima semana. Le dejé descansar, porque también dije ya, o sea, 2 meses hablando de TikTok, con otra cosa. Así es. Sí, me parece perfecto. Bueno, pues te agradecemos mucho, Amaranta. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Descansa, bye. Bye. Muy bien, mi querido Eric Mesa, pues ahorita esperaremos a tener a Silver Mesa, un periodista que ahora está en Sinaloa, la tierra de Javier Valdés, y ha hecho varios proyectos, y bueno, ahora hicieron una gran investigación que retomó el presidente el día de hoy, que mencionó un poco esto de que pues es muy grande el gobierno y que no tienen información de todo,
pero que sí van a revisar esta parte de HCBC. Y ya por acá lo tenemos a nuestro querido Silver Mesa, ya lo estamos viendo también ahí en pantalla, mi querido Eric. Creo que todavía esperen tantitito, pero bueno, les mencionábamos que ahí está en pantalla y nuestro querido Silver Mesa. Silver, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Oye, Silver, pues estábamos platicando un poquito de este proyecto que hoy el presidente retomó en la mañanera y habló sobre este reportaje que hicieron ustedes con Conectas, con Quinto Elemento, estuvo replicado en varias partes con este periodismo colaborativo que va subiendo cada vez y se va haciendo más finito y bueno, pues nos da todavía más sustancialidad. Sí, interesante. Y bueno, este reportaje se llama HCBC, la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos. Platícanos, Silver, de qué va el reportaje para que nuestra audiencia pues sepa en qué estamos. Gracias, Alex. Fíjate que como bien dices, el nombre del reportaje lo hicimos para Quinto Elemento Lab y para Conectas con el apoyo de ambas organizaciones. Es un texto que trabajamos entre Ignacio Rodríguez Reina, Zoraida Gallegos y un servidor. Y fíjate que les comento que obtuvimos el expediente completo de esas sanciones que le impusieron a HCBC por allá del 2012, un documento. Esta investigación de parte de la CNBV y concluyen las sanciones apenas pasada la elección de 2012. Es cuando se da a conocer ante la opinión pública que se le impusieron sanciones a HCBC, unas sanciones muy menores, mientras en Estados Unidos lo sancionan con 1.900 millones de dólares, en México lo sancionan con 27.5 millones de dólares. Eso en pesos mexicanos eran 379 millones de pesos. Y entonces, mientras por un lado veíamos un ataque o un presunto ataque a los cárteles de la droga, frontal, arma contra arma, fuego contra fuego, pues por otro lado, pues estaba lavando cantidades de dinero impresionantes, cientos de millones de dólares, a través del banco HCBC y que dinero que sirve y que servía y sirvió para financiar justo la guerra contra el crimen y las operaciones de la delincuencia. Y justo en ese entonces, en HCBC, había un funcionario de renombre, una especie de gurú del lavado de dinero en México, o sea, del combate al lavado de dinero en México, llamado Ramón García Gibson, que era el responsable principal de combatir el lavado de dinero. Era una especie de portero, ¿no? Si lo llevamos a la analogía del fútbol, era el portero que se dedicaba a parar los goles para que no los criminales no metieran los goles para lavar el dinero. Sin embargo, pues esta persona, por lo visto, por lo que vimos y por lo que pudimos documentar, no logró hacer bien su trabajo y pues se lavó cientos de millones de dólares en esta banca, en HCBC, y después esta persona entró en el sexenio de Peña Nieto a trabajar en los órganos de seguridad, en la Policía Federal,
y ahora aparece en los primeros meses del 2019 en el gobierno de López Obrador, pero en un cargo bastante relevante, que es el de la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT. En pocas palabras, él pasó de ser el portero contra lavado de dinero en HSBC a ahora ser el portero contra lavado de dinero, pero en todo el país, a través del SAT, que es la institución más fuerte y poderosa y encargada de hacer de revisar este tipo de acciones. Así es. Oye, y se repite esto mismo, que qué bueno que también se comentó en la mañana, pero se repite lo que decía Nayeli Roldán también con la estafa maestra, pues de estos mismos personajes que repiten de otras administraciones para quedarse en la 4T y pues que tuvieron mucho que ver para que hicieran todas estas lucubraciones y tranzas que igual se hicieron en la estafa maestra y siguen en estos puestos, y bueno, quedó el presidente supuestamente de verificar esto, pero lo que tú dices de este personaje, Ramón García Gibson, pues es una cuestión fuerte, porque es una de las personas que finalmente abría todo. Sí, bueno, él era el presidente del Comité de Comunicación y Control, que es el órgano que se encarga de evitar lavado de dinero. O sea, ellos están vigilantes de las alertas contra el lavado de dinero, y justo lo que nosotros denunciamos en el trabajo, exponemos en el trabajo, es que, bueno, nosotros mostramos que el cártel de Sinaloa utilizó a personas, empleados, gerentes, ex empleados del banco, para realizar operaciones internacionales. Le llamaron, en particular dentro de HSBC, le llamaron el caso Sinaloa, que se trataba de captar enormes cantidades de dólares en efectivo. Se calcula que entre 2006 y 2008, HSBC exportó desde Sinaloa más de 1.100 millones de dólares, según el Departamento de Justicia. Las autoridades llegaron a la conclusión, fíjate, las autoridades mexicanas, de que HSBC se constituyó como un vehículo de la delincuencia para la colocación, ocultamiento, legitimación y distribución de recursos de procedencia ilícita, y que las ineficiencias de HSBC México pusieron en riesgo el régimen de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo del sistema financiero nacional. En ese nivel es como colocaron las operaciones sucedidas. Oye, ¿y por qué este personaje, pues, estuvo con un panista, con un priista y ahora con un morenista? ¿Por qué sigue intocable ahí después de lo que ustedes ya dieron a conocer? Que yo recordaba aquella ocasión de HSBC, que cuando lo multaron con 1,000 y tantos millones de dólares, el premio Nobel de Economía Paul Krugman dijo: es como quitarle un pelo a un gato. HSBC pues no va a sufrir por 1,100 millones de dólares que le multaron, y como tú dices, allá fueron 1,100 y acá 22, o sea que de donde mandaron el dinero, la multa fue la más pequeña. Sí, en México representó la mitad de las ganancias de un año, según el propio banco. Pero bueno, si un año ganaste la mitad y cometiste la peor violación a la materia de lavado de dinero en la historia, pues yo creo que le salió muy barato, ¿no? Sí. Y un camión de estos que llevaban nada más y ya, ¿sí? O sea, con eso pagaron todo. O sea, y bueno, y hay que decir que esto es lo que se detecta. Claro. Esa parte es bien importante también, que esto es lo que se detecta. ¿Y cuántas operaciones no hay que no se detectan? Esto seguramente es una muestra de lo que sucede. Y nosotros realmente nos preocupa mucho que el banco ha sido reincidente, y nosotros lo documentamos en el trabajo.
justo entre enero de 2014 y diciembre de 2019, y esta es información que también es pública, HSBC ha recibido 19 sanciones por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero y otras 12 por deficiencias en sus sistemas de control interno. Las sanciones económicas, las más recientes en 2018, en total son 12 millones y medio de pesos, y esto es según el informe de las multas impuestas por la CNBV. Estas multas son prácticamente por las mismas razones de que lo multaron en 2012, es decir, por sus fallas en la prevención de lavado de dinero. Es verdad que ahora son menores el número de faltas que encuentran y por lo tanto las sanciones son menores, pero es muy preocupante que sigue sucediendo y esto nos indica que el banco no se ha terminado de tomar en serio el problema que representa ser laxo en su modelo antilavado. Es muy preocupante porque, bueno, los bancos ganan mucho dinero. Cada transacción que realiza cualquier persona, y por supuesto el crimen entre ellos, pues representa una ganancia para el banco. Entonces, si tuvieran controles duros, le tendrían que decir que no a cientos o miles de millones de dólares que pasan por sus cuentas, y eso representa pues no ganar tanto dinero. Fíjate que yo me acuerdo de una película de los años 70, ya muy viejita, pero que se llama Cara Cortada, en donde los narcotraficantes llegaban con pues bolsas así, en lugar de tomates o aguacates, pues llevaban su dinero. Y entonces estaba un cuate de un banco y les decía, bueno, por cada $1 les vamos a dar el 50%, no, el 75%, no, en fin. Pero desde aquellos años ya se sabía eso, ya se documentaba en una película y continúa esto. Y lo que tú tienes toda la razón cuando dices el banco pues no hace ninguna corrección, pero creo que los gobiernos tampoco hacen ninguna corrección, ni el gobierno mexicano, aunque diga que está en la 4ª transformación, o en la 5ª o en la 8ª, ni el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo cuánto se lavará en México y en Estados Unidos, si ustedes tienen pues una estimación así, como decían antes, a ojo de buen cubero, sin que tuviéramos cifras precisas, de miles de millones de dólares del narcotráfico? Sí, bueno, sí, sería muy complicado hacer un cálculo, pero me quedaría con esa frase que usted dijo, de miles de millones. Háblame de tú. Bueno, está bien. Compañeros, ok, con esa frase que dijiste de miles de millones de dólares, me quedaría ahí. Yo creo que no estamos ni cerca de imaginarnos el tamaño de este tipo de negocios. Los cárteles, para hablar específicamente nada más del narcotráfico, los cárteles tienen unas nóminas de cientos de personas. Yo creo que ya prácticamente en todo México es igual, porque les iba a hablar del caso de Culiacán, de Sinaloa, claro. que uno lo puede ver, ¿no?, en las calles, pero los cárteles tienen sitiadas las ciudades. Creo que en Iguala, por ejemplo, hace poco escuchaba que en Iguala tienen los que le llamamos halcones, ¿no? Acá en el norte les llaman punteros, personas que vigilan, ¿no? Vigilantes. En cada esquina tienen a uno. Desde una cuadra pueden tener a 4. Todos están en nómina. Entonces, imagínense reproducirlo en todas las ciudades, de todo el país. ¿De cuántos cientos de miles de empleos
por llamarle empleos, estamos hablando, ¿no? Claro. ¿Y cuánto dinero necesitas para eso? ¿Cuánto dinero se necesita para comprar armamento, avionetas, para comprar cientos o miles de viviendas que las utilizan de diferentes formas, los carros, para mandar blindar los carros, etcétera? Entonces, realmente es una operación, son operaciones masivas las que se están viviendo, y justo hoy en la mañanera con el presidente López Obrador se comentó el tema. El presidente estaba flanqueado por la señora Buenrostro, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro. Es terrible, discúlpame que te interrumpa, pero en efecto la señora Buenrostro ha sido una persecutora. A mí me han llegado como 10 cuestiones que yo no sabía que tenía que pagar, ya pagué, pero al contribuyente, como una tía, Alejandro, a Erika, nos están pero pues veo que en la otra parte, si el señor Gibson sigue trabajando ahí en el SAT, pues estamos fritos. A nosotros sí nos cobran hasta por 500 pesos que no pagamos, y a ellos los dejan manejar miles de millones al ahí se va, ¿no? Perdón por la interrupción. Pues justo la duda es qué va a pasar ahora. El presidente dijo que se iba a investigar los antecedentes de este señor, García Gibson, y adelantó que si es cierto, así dijo, que si es cierto lo que publicamos, tomará las decisiones si no podría estar en ese gobierno. Ok, supongamos que sucede. Pues es algo que bueno, pues sucede, pues qué positivo. Sin embargo, y hace un momento lo tocaron ustedes, el tema va mucho más allá todavía, ¿no? Va mucho más allá, creo yo que la función pública necesita una revisión profunda de los perfiles y de las prácticas que se están cometiendo, pues para poder hacer una verdadera limpia del modelo que se tiene y que se ha construido durante décadas, porque el presidente se ha comprometido a ello, se ha comprometido a que no quiere, y hoy lo dijo, que no quiere personas con antecedentes negativos, pero pues para eso se necesita un trabajo de fondo, un trabajo estructural, que se vaya área por área, departamento por departamento, porque hoy dijo que no estaban enterados de lo que sucedía. Entonces, y él dijo, van a decir que cómo es que yo no estoy enterado, pero es un aparato muy grande, y bueno, tal vez sí, ¿no? Tal vez sí, digo, el presidente no tiene por qué estar enterado de todo, pero sus personas de confianza sí deberían de tener un monitoreo muy preciso. Esta persona, este señor Gibson, por ejemplo, no nada más viene del banco HSBC, sino que además viene de hacer un trabajo en la Policía Federal. Y pues ya sabemos qué está sucediendo con la Policía Federal y qué sucedió con la Policía Federal. Entonces, hay muchas cosas que observar ahí, hay muchas cosas que revisar, y esperemos que primero que actúen, que realmente revisen, investiguen y decidan, y pues después que no nada más lo hagan con una persona, sino que lo hagan con el servicio público completo. Así es, sí, Jorge. ¿Tendrá algo que ver este asunto con el famosísimo caso de Genaro García Luna? Nosotros no pudimos documentar nada vinculado, pero pues yo creo que hay unos elementos de coincidencia. Digo, insisto, nosotros no documentamos absolutamente nada y por eso no lo vinculamos. Claro. Pero hay elementos de coincidencia.
pues por ejemplo, que en el sexenio de Felipe Calderón, pues a Felipe Calderón, a su secretario de Seguridad, se les ha vinculado públicamente con una especie de protección a este grupo delictivo. A Felipe Calderón en materia política, a García Luna, pues ya en un proceso importante en los Estados Unidos. Es importante también, bueno, el caso de HSBC, todo el caso se da en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? De cómo se le investiga, pero pues revienta el caso en lo internacional y en México sancionan con una minucia. También eso hay que decirlo. O sea, el trabajo que hizo la Comisión Nacional Bancaria de Valores fue un buen trabajo, pero el momento de sancionar, ahí es donde no fue proporcional la multa a lo que encontraron. Claro. ¿No? Así es. Esa parte es bien importante, porque el trabajo sí lo hicieron bien hecho. Pero a la hora de multar, ahí es donde vimos una multa muy menor. Entonces, y también ver estas partes de cómo se desarrolla pues todo el movimiento, ¿no? Porque lo más importante también de las investigaciones como la que hicieron ustedes, pues es también destapar no solo a este personaje, sino cómo opera el banco, y que también ahí tendría que haber una sanción sobre esa operación. Pues si ves que está operando continuamente y que eso es un pequeño reflejo de lo que se pudo obtener, pues este sistema, igual que en la estafa maestra de operación, es el que finalmente se tiene que ir parando, ¿no crees? Sí, nosotros hemos buscado algún tipo de sanción para empleados de los bancos, del banco HSBC. No hemos encontrado rastro de ninguna sanción, de ningún tipo, a los empleados de HSBC. Y ahí nosotros vemos que para esta operación obviamente se necesitó de complicidad de empleados y de ex empleados. Nosotros documentamos el caso de una chava de Caborca, Sonora, que es ex empleada del banco, y a través de sus cuentas empezó a hacer operaciones a diversas partes del mundo, como parte del modelo de operación del crimen organizado. Y ahí hay que decir que hay dos posibilidades. Una, que estas personas hayan actuado por una decisión personal, que se hayan corrompido por una decisión personal, o que hayan sido amenazados. Sí, yo también, ¿no? O podría ser que hayan sido amenazados por el crimen organizado. Y es muy probable que en muchas de las situaciones se hayan combinado, ¿no? Entonces, es una situación muy difícil. Y este problema con empleados de HSBC, pues, estas complicidades no pudieron haber quedado en la base de la pirámide. Estas debieron de haber subido hasta niveles que no podemos saber qué niveles alcanzaron estas complicidades, ¿no? ¿Y por qué? Porque en la base, en las sucursales, se generaban las alertas donde se realizaban las operaciones, pero los focos rojos prendían en las oficinas centrales, en frente del Ángel de la Independencia, pues, ¿no? Sí. Ahí es donde prendían los focos rojos, y ahí es donde decidían no actuar. Entonces, esa es la situación. Y a mí me gustaría decir algo que para mí es muy importante, que es que uno empieza a hablar de lavado de dinero, de la operación, de algo que parece hasta sofisticado, complejo, que lo es, pero las consecuencias de este lavado de dinero las vemos día a día en este país. Las vemos en este lavado de dinero se necesita para seguir con las operaciones de los cárteles de las drogas. Operaciones que ya conocemos como son, operaciones que son asesinatos, operaciones que son desapariciones, que son amenazas, que son censuras,
también, incluso medios de comunicación, ¿no? Que es competencia desleal en economía, que es un cóctel de problemas sociales que yo los puedo traducir, que podemos traducirlos en una palabra que es dolor. Todo esto genera mucho dolor social, mucha sangre derramada, muchas lágrimas. Y este país, lo hemos visto que es un país que no se ha podido detener, los homicidios, el problema de las desapariciones crece día con día. Y es un dolor tremendo que pues estalla de manera seguida, ¿no? O sea, hemos visto cómo los padres y madres con personas desaparecidas pues ya no hayan qué hacer para poder lograr que las autoridades les hagan caso y les ayuden, ¿no? Entonces, este lavado de dinero tiene algo que va mucho más allá del tema del cuello blanco, y por eso decimos que son billetes rojos, porque están manchados de sangre y de mucho dolor. Sí, eso es la razón. Y a la vez, yo vivo ahora desde hace 6 meses acá en Atlisco, y de Puebla para Atlisco hay una vía que se llama Angelópolis, y pasando una caseta hay un fraccionamiento que se ha expandido terriblemente, que se llama Sonata, y hay unos edificios de 25 pisos y unos fraccionamientos que si tú sales de uno, tienes que recoger tu credencial, y si quieres entrar a otro fraccionamiento que está contigo, tienes que entregar nuevamente tu credencial. O sea, hay una vigilancia increíble, y pues digo, ¿de dónde salió tanto dinero? ¿No? Es decir, uno no se explica en una crisis económica que hemos vivido durante decenios, creciendo al 2%, que de repente tú veas en esta vía del Angelópolis Mercedes-Benz de lujo, Ferraris, en fin, y que se meten incluso al famoso Cristo, ¿no? Este fraccionamiento que conoce Alejandro, donde vivía La Volpe, que está aquí en Atlisco y demás. Entonces, bueno, pues ¿de dónde sale tanto dinero? Y en efecto, tú lo has dicho, desde el pequeño halcón hasta el gran empresario que no tiene empresa, pero que seguramente es parte del trasiego de la lana. Eso es lo grave. Mientras unos mueren terriblemente, otros se enriquecen a más no poder. Y claro, y muchos de esos apartamentos deben de estar vacíos, porque pues para eso son, para que sean unas inversiones, para que sean casas de seguridad, para que sean lugares donde guardan pues de todo tipo de cosas. Y eso que ustedes ven allá, pues nosotros en lugares como Sinaloa, Jalisco, Baja California, Sonora, Michoacán, Tamaulipas, lo vemos desde hace mucho tiempo. Y eso además también hay que decirlo, podría uno creer o podría uno decir que es uno de los males menos males de todo esto, pero también hay que decirlo, que eso encarece la vida para las personas de esas comunidades, ¿no? Porque si hay mucha demanda, hay mucha demanda de unidades habitacionales, pues es fácil venderlas. Y si es fácil venderlas, los precios van creciendo y se van elevando, claro, ¿no? Claro. Entonces, y por eso pasa que en lugares como Culiacán, que es donde yo vivo, te cuestan más caras las casas que a lo mejor un lugar como Hermosillo, incluso, que no está tan retirado, que no tiene tanta presencia del crimen organizado como Culiacán, ¿no? Aunque Sonora
es un estado con mucha presencia criminal. Esta tiene mucha presencia en la zona norte, en la zona sur, la sierra, pero la capital no está tan contaminada de la presencia criminal. Entonces, Pues no haber estas diferencias. te agradecemos mucho tu participación, Silver. Seguiremos Silver Mesa, muchas gracias, de verdad. seguiremos viendo estos reportajes. ¿Dónde podemos leer el reportaje, mi querido Silver? Sí, lo pueden ver en la página de Quinto Elemento Lab, que es quintoelab.org. Ese es el sitio y ahí pueden checarlo. Y pues nada, muchas gracias por la entrevista, fue un placer. Gracias a ti. Y también decir que está en el de Conectas, también es conectas con n.org, HSBC, la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos. Es esta colaboración entre Quinto Elemento Lab y Conectas, donde participaron Ignacio Rodríguez Reina, Zoraida Gallegos y nuestro querido Silver Mesa. Te mandamos un abrazo. Ya extraño, ya no pudimos ir este año a Culiacán para el aniversario de Javier por todo esto, pero bueno, nos estaremos viendo pronto por allá, ojalá. Ya te tocará Cuídate mucho, no solamente por la pandemia, sino por la otra, que es cada vez más peligrosa. Bueno, con esa pandemia hemos vivido desde siempre y que es muy pesada, es más pesada que la COVID, de verdad. Así es. Un abrazote, Silver. Abrazote, Silver. Gracias a los tres, muy amables. Bye. Bye. Oigan, pues ya nada más, Lucía Meléndez nos mandó saludos, Rosa Robegla dice, muy bien Azul en sus comentarios, y luego nos escribieron que el actor que sale del Capitán América, dice compa Donají, es Chris Evans, igual que Alfonso Manzano, y Ernesto Cepeda Estrada dice, excelente programa, un abrazo desde Cancún, pues un abrazo grande hasta Cancún. Y bueno, recuerden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en YouTube, Instagram, ¿qué más? Facebook, y bueno, Twitter también, y pues que si nos pueden dejar alguna donación, ahí está el botón para donar, y recordar que vamos a seguirle dando desde el día de mañana también tenemos una rifa pendiente de una fotografía que vamos a seguir dándole a redes sociales. Tenemos también unas fotos que estamos vendiendo por medio del Tenshop, que también están, pero el 3 y el 4 de octubre también estaremos de nuevo en el Salón Los Ángeles, en este segundo bazar para medios de comunicación. Entonces, bueno, también 3 y 4 estaremos ahí. 4 de octubre. De octubre estaremos ahí en el Salón México, en el Salón Los Ángeles, perdón, pues vendiendo todas nuestras fotografías. Vamos a traer unas camisetas, unos diseños buenos de camisetas y sudaderas, y también ya nos dijeron que va a llegar un mezcalazo desde Guerrero, entonces pues maravilloso. Pueden comprar de todo y nos vemos esos días allá. Y recuerden mañana el programa de Eric Mesa de Fotoreporteros, y bueno, pues nos vemos nosotros hasta el lunes, mi querido Jorge Meléndez. Nosotros estaremos también el viernes, Eric y yo. Saludos a Karina. A Karina, esperemos que esté mejor, y nosotros estaremos transmitiendo desde a Marta. Mira, ya le traen su ensalada para que no suba de peso ese muchacho. Y bueno, pues nos vemos también el viernes. Vamos a estar ahí en La Nana, lo que es el Salón México, transmitiendo otra cosa. Entonces, bueno, tenemos ahí múltiples actividades, pero nos vemos el lunes en este programa.